Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a contar un poquito de lo que fue mi experiencia en cuanto a lo que es o fueron las muelas del juicio, ¿no? Primeramente, ¿qué son las muelas del juicio? Son unas muelas que salen directamente, ves que tenemos la boca así, salen hasta atrás y salen a determinada edad, ¿no? Algunos les salen antes, algunos les salen después, ya dependerá de cada persona. Y bueno, ¿para qué son estas? Según a lo que investigué y a lo que medio me dijeron, es que antes tenían una función de mastigar un tipo de carne que se comía con los antepasados, cosas así, pero ahora ya no tienen alguna función buena, ¿no? Pero hay algunas personas que las pueden conservar y hay algunas personas que forzosamente se las deben de quitar. ¿Cómo saber si eres apto para saber si te las puedes quitar o no? Esto va a depender con una radiografía y pues ir al dentista o con un médico odontólogo, ¿no? En la radiografía se supone, a lo que medio me explicaron, es que si las muelas salen derechitas, salen así, no hay ningún problema en que las tengas o no las tengas. O sea, si salen derechas te las puedes quitar o las puedes dejar, no hay ningún problema, ¿no? Siempre y cuando vayan derechas, salgan derechitas. En caso de que salgan inclinadas hacia la izquierda, hacia la derecha, puede haber alguna complicación. Por ejemplo, si sale inclinada, puede pegar con la última muela que tenemos y por lo tanto fracturarla, romperla, etcétera, ¿no? Es por eso de que se deben de quitar, o te digo, si salen derechitas no hay ningún problema, a lo que me dijeron, ¿no? Yo no sé. Esto va a depender pues de qué es lo que te diga tu odontólogo o tu dentista, ¿no? Pero esa es la explicación un poquito breve. Si te salen derechas, no hay ningún problema de que si te las dejan o te las quitan. Las puedes conservar o te las puedes quitar. Esto ya va a depender de ti. Pero en caso de que vayan chuecas, que vayan golpeando con las otras muelas, puede causar molestias y ahí sí te las deben de quitar. Porque en caso de que salgan más, la última muela te la puede romper, te la puede fracturar y va a ser pues otra operación de quitarte dos muelas en lugar de una, ¿no? Ahora, ¿estas en dónde salen? Va a depender también de tu radiografía. Salen dos del lado de abajo y dos del lado de arriba. Así que bueno, si eres apto para la cirugía, ahí te va lo que a mí me sucedió o lo que te puedo platicar de un poquito de mi experiencia, ¿no? Si eres apto para la cirugía, pues vas a ocupar primeramente de la radiografía. Ahí te va a decir tu doctor, ¿sabes qué? Las dos de abajo te las deben de quitar, o las dos de arriba, o las cuatro. Va a depender pues de cómo vengan tus dientes, ¿no? También para todo esto vas a ocupar estudios para lo que es la sangre, de que tu coagulación, cosas así. La verdad no supe qué estudios me mandaron, bueno, sí supe qué estudios me mandaron a hacer, pero no supe para qué eran todos. Algunos eran para coagulación, el tipo de sangre y cosas así. Después de eso vas a ocupar pues cuidados, recuperación y la cirugía, ¿no? Vamos con qué pasa durante la cirugía. Durante la cirugía pues debes de acudir, te recomendaría con un profesionalista. En mi caso, con la dentista con la que yo acudo, me dijo que esta cirugía no la podía realizar ella, entonces me mandó con otro tipo de personal, ¿no? Al momento de acudir, pues debes de estar aproximadamente esto va a depender de la experiencia de la persona, ¿no? Pero en mi caso fue de 1 a 2 horas. En esa 1 o 2 horas me quitaron dos, fueron las dos de abajo. Ya a mí me tuvieron que quitar las cuatro. Bueno, me tienen que quitar las cuatro, me queda una. Pero ya me quitaron tres. Te digo, en 1 o 2 horas me quitaron dos de abajo y prácticamente fue eso. El tiempo va a depender de la dificultad y de la experiencia que tenga el dentista, el profesionalista. Va a depender de eso, ¿no? Pues algunos pueden tardarse menos, algunos pueden tardarse más. ¿Cuál es el proceso que siguió o que al menos me di cuenta que seguía, ¿no? Número 1 pues fue la anestesia. Como es una cirugía, te deben de anestesiar, ya que después de la anestesia te van a abrir con un bisturí como un bisturí. Te cortan la encía en caso de que pues esté enterrada la muela. Te abren la encía, la rompen o la fracturan, la extirpan y después de eso puede que te cosan con hilo y aguja, literalmente, te limpian y ya. En mis primeras ocasiones no me cosieron, simplemente pues abrieron, fracturaron y como que pegaron o no sé qué le hicieron, pero no me cosieron, ya limpiaron y al otro día tuve que ir para hacer una limpieza y cosas así. Pero esto fue durante la cirugía. Ahora, al terminar la cirugía, ¿qué fue lo que sentí o cuáles fueron mis sensaciones? Esto también va a depender de cada persona. Algunas personas no pueden hablar, algunas otras personas pues no pueden incluso mover la boca por el dolor. Pero en mi caso
la sensación, pues no sentí nada, prácticamente es como si no me hubieran quitado nada. O sea, sí sentí adormecimiento por la anestesia, pero hasta ahí, no sentí dolor. Obviamente ya después de pasar cierto tiempo se te desduerme la boca, se te pasa el efecto de la anestesia y ahí sí sientes tipo de molestias, ¿no? Pero puedes sentir dolor, adormecimiento, ardor, porque pues básicamente te abrieron y pues está la piel, bueno, ¿cómo sería? El nervio o la cosa que tienes aquí en la boca expuesto. En cuanto a los cuidados, me dijeron los siguientes, ¿no? Evitar comidas picantes, salsas, etcétera, ¿no? También evitar usar popotes, evitar las grasas, evitar comer carne de puerco, evitar los lácteos, evitar comidas calientes. Esto en los primeros días, bueno, aquí las recomendaciones son comer del lado contrario. Por ejemplo, si me operaron de este lado, pues comer del lado contrario, ya que si comes de aquí, pues te va a doler, obviamente. También me dijeron que tomara analgésicos, tomar antiinflamatorios y también algunas recomendaciones venían con comer helado o cosas frías para desinflamar. Y como última recomendación, que fue ponerme una gasa con agua oxigenada en la parte donde me abrieron, ¿no? O sea, si me abrieron aquí, ponerme una gasa con agua oxigenada para que ayudara un poquito a la cicatrización, ¿no? Al menos a lo que tengo entendido. Y en cuanto a los cuidados operatorios, fue descansar, no tomar bebidas alcohólicas, no estar en el sol por mucho tiempo y no hacer esfuerzos, ¿no? También aquí puede incluirse, pero esto ya va a depender de cada persona, en tomar las cosas un poquito licuadas o tomar licuados. Que si tú te vas a comer algo, pues lo licúes, se va a sonar un poquito asqueroso, pero lo licúas y te lo comes. Y después de esto, ¿qué sucede, no? ¿Qué es lo que pasa después de todo esto que ya te he platicado? Pues va a depender también de cada persona. En mi caso, fue ir a revisión al día siguiente para ver que todo estuviera bien, que no se haya infectado la herida. Después de esto, en alguna ocasión me llegaron a coser en la parte superior, no, fue en la parte inferior. En la parte inferior me cosieron y al día siguiente tuve que ir para que me retiraran los puntos, que básicamente pues es ir, te cortan el hilo, retiran el hilo o los puntos y básicamente pues ya te vas, en caso mío. También fueron cuidados de que no hubiera una infección. Y bueno, ya después de todo esto, después de cierto tiempo, en mi caso fue 1 o 2 semanas, la herida se cierra y deja de doler. Ya no te arde, ya no sientes nada, básicamente como si nunca te hubieran quitado nada. Y ya. Y algo muy importante es que esto se va a repetir dependiendo pues de cuántas muelas tengas a retirar, ¿no? En mi caso te digo son 4, ya llevo 3, entonces nada más me faltaría una ocasión, pero en todas las ocasiones que he ido es la misma sensación. En mi caso pues te digo, no me dolió, no me ardió. Después de la operación y después de, por ejemplo, si yo como comida picante o usaba popotes, ahí sí me dolía, pero no era como una limitante de no poder hablar, no poder expresarme o cosas así, ¿no? He visto que en algunas otras personas como que sienten mucho dolor, de que van así como infladas, no pueden hablar, básicamente todo se lo tienen que comer como en licuado, pero ya dependerá de cada persona. Aquí te estoy hablando un poquito de mi experiencia, puede que a ti sea igual, puede que incluso ni te duela tampoco, o puede que sí, pero esto fue lo que me dieron las recomendaciones mis odontólogos. Y básicamente creo que esto ha sido todo en cuestión a este video, ¿no? Espero que haya sido bastante informativo, que te haya aclarado algunas dudas. Y básicamente esto ha sido todo. Nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.